Me imagino que puedo decir con toda franqueza que la mayoría de nosotros, si no somos totalmente ingenuos, esperaríamos que en un punto en la vida vayamos a enfrentarnos a alguna dificultad. Nadie realmente espera recorrer todo el camino de la cuna a la tumba sin encontrar ningún tropiezo en el camino. La mayoría de nosotros ha planeado y espera dejar todo eso atrás cuando nuestros hijos son pequeños, cuando llegamos a la mitad de la vida y que cuando nos toque llegar al último cuadrante de la vida, disfrutaremos de todas las cosas que esperamos disfrutar cuando ya no hay presiones. La última parte de nuestra vida será a la larga todo lo que habíamos esperado que fuera. Tal vez no seamos tan ingenuos como para creer eso totalmente, pero hay por lo menos una porción de eso escondida en algún recoveco de la memoria, si somos francos. Por eso es especialmente trágico cuando leemos u oímos la historia de alguien que enfrenta los momentos más difíciles en el crepúsculo de su vida. Tal es la historia del rey David. No es que no hubiera tenido problemas antes. Sabemos que anduvo huyendo de Saúl y que luego tuvo problemas internos en su reino. Pero ahora, cuando debería estar disfrutando de sus logros, las cosas se ponen peor de lo que habían sido antes porque su familia empezó a deshacerse por sus costuras. El escenario del salmo que consideramos hoy es la rebelión de su hijo Absalón. Absalón es el hijo de David de quien la Biblia dice que era de buen parecer, muy atractivo. Es una de las pocas personas en la Biblia cuya apariencia externa se nos describe. Evidentemente tenía carisma y había logrado convencer al pueblo de Israel que lo siguieran. Así empezó su sutil trabajo en el reino para derrocar a su padre. Uno de los detalles que nos relata el Antiguo Testamento es que esperaba a las puertas de la ciudad por donde pasaba el pueblo que venía a Jerusalén. Ahí empezaba a hablar con ellos sobre sus problemas. La Biblia dice que ellos venían con sus pleitos judiciales y Absalón hablaba con ellos y les demostraba lástima. Decía algo así como esto: «Es realmente una vergüenza que no tengan un rey que se preocupe por ustedes. Si tuviéramos un rey que se interesara por ustedes, él podría atenderlos en estos asuntos. Si yo fuera el rey, yo los atendería». Se regó la noticia de que Absalón era un hombre con corazón por el pueblo, mientras que el rey David se había alejado del pueblo y ya no se interesaba por la gente. Poco a poco, Absalón empezó a reunir un grupo de seguidores. Así le llegó la noticia al rey David de que en su reino se tramaba un golpe de estado. La noticia fue como una puñalada directa al corazón. Su propio hijo Absalón era quien estaba tratando de usurpar la autoridad que le pertenecía a David. Pero la historia se vuelve incluso más dolorosa. Ahitofel, consejero y amigo íntimo de David, estaba en la colada. Amasa, su sobrino, era también parte de los complotados. David no supo qué hacer y mientras esperaba y pensaba, Absalón seguía fortaleciéndose. Finalmente, Absalón se organizó y estableció su cuartel en Hebrón, a pocos kilómetros de Jerusalén. Envió noticia por todo el reino de que cuando oyeran el toque de la trompeta, todos debían seguirle a él. Cuando David se enteró del asunto, supo que la única manera de lidiar con la situación era salir del palacio, huir de la ciudad y del peligro, porque temía por su propia vida. Así, al abrir la Biblia al Salmo 63, David se ha retirado de Jerusalén. Ha llevado consigo unos cuantos seguidores fieles, un pequeño grupo de sus soldados y sus hombres. Han cruzado el valle del Cedrón y se han ido al desierto de Judá, en donde David va a tratar de figurarse qué hacer. Afortunadamente para nosotros, sabemos algo de lo que pasaba por su mente en ese tiempo porque él abrió su diario y compuso el Salmo 63 que nos relata esto. Me atrevería a decir que la mayoría de nosotros no tenemos ni tendremos una historia tan sórdida y difícil como la que acaba de describírseles. Esperamos que nuestros hijos sean leales hasta el mismo fin y fieles como nuestros amigos. Pero todos nosotros nos hallamos de tiempo en tiempo en el desierto. Todos nos vemos en problemas. Las dificultades surgen cuando menos las esperamos. Así que las palabras de David en el Salmo 63 nos proveen de un espejo a nuestras propias vidas, una mirada a nuestras propias experiencias, y eso nos enseña una profunda verdad. David se muestra vulnerable. No trata de esconder su dolor o su angustia. En medio de esta experiencia en el desierto vemos y oímos el corazón de este hombre a quien la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios.
Lo primero que notarán al empezar a leer el Salmo 63 es que al estar aislado en el desierto, David anhela a Dios. Es como si David sintiera en su corazón profunda hambre de Dios. Su familia lo ha abandonado y ahora se halla aislado en un lugar en donde su relación con Dios se ha vuelto lo esencial en su vida. Noten lo que dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te busqué. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Un escritor se imagina a David en el desierto y escribe: podemos imaginarnos al salmista en el desierto. Es de noche, y él está a la puerta de su tienda. La luz de la luna y las estrellas ilumina la desolada arena, que se extiende en la penumbra y en el misterio. Se siente solo y triste. El vacío que lo rodea y el recuerdo de mejores tiempos aumenta este gran anhelo de su alma. ¿Pueden imaginárselo? ¿Pueden imaginarse lo que bulle en la mente y alma de este hombre que tiene el corazón hecho pedazos? En el desierto, mirando la desolada extensión que lo rodea y sintiendo que representa lo que está sucediendo en su propia vida personal. Al enfrentarse a esta experiencia, se siente de nuevo atraído a su amor por el Dios Todopoderoso. Primero que nada, notemos el deseo de David. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. La frase con que comienza el versículo es muy interesante. Es en el idioma hebreo del Antiguo Testamento, Elohim Eli, oh Dios, Creador mi Dios. David ve a su alrededor el desierto que lo rodea y siente su intensidad en su propia alma. Clama al Dios que creó todas las cosas y dice: oh Dios Creador, tú eres mi Dios. Luego usa 3 expresiones para describir su anhelo y sed de intimidad con ese Dios. Dice: Señor, te buscaré de madrugada. La primera expresión es te buscaré. En el idioma hebreo original, esta expresión está relacionada con la palabra que se usa para la aurora, el amanecer, y literalmente significa que los primeros pensamientos que se tienen al despertarse es buscar a Dios. Esta expresión, de madrugada te buscaré, tiene tal impacto en este salmo que las iglesias arminianas y griegas ortodoxas a menudo se refieren a este salmo como el Salmo de la Mañana. En su liturgia lo cantan debido a esta expresión, de madrugada te buscaré. David dice: te busco. Luego usa la expresión tengo sed de ti. David mira a su alrededor el desierto seco en donde hay un pozo de agua, siente como si representara su propia vida. Tiene una sed insaciable y quiere que esa sed se sacie en Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo Jesús en Mateo 5:6. En el Salmo 42:2, David dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así describe cuánto desea a Dios. ¿Qué motivó tal deseo? Siempre sintió ese deseo de Dios, pero en la experiencia que atravesaba se halló empujado a un anhelo más intenso. Luego usa una tercera expresión: buscar a Dios, tener sed de Dios y anhelar a Dios. Noten lo que dice: mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. La palabra anhelar aquí realmente quiere decir desmayarse. David dice: Señor, estoy en un lugar donde me hallo literalmente sin fuerza, me desmayo, oh Dios, por tu presencia. Lo que le está sucediendo físicamente ha tomado una dimensión espiritual y más profunda, de modo que David siente el dolor en todas partes de su cuerpo y sin embargo, ese dolor lo empuja más hacia Dios. C.S. Lewis ha escrito una maravillosa expresión sobre los Salmos titulada Reflexiones sobre los Salmos. Si a usted le gusta leer los Salmos y si haya en español este libro sobre los Salmos, vale la pena leerlo, porque Lewis escribe como ninguna otra persona que yo haya leído. Lewis hace este comentario sobre el hambre de Dios que siente David. Los poetas en los días de David sabían muchas menos razones que nosotros para amar a Dios. No sabían que Dios les ofrecía gozo eterno, mucho menos que Él moriría por ellos. Sin embargo, expresaron su anhelo de Dios por su mera presencia, que les viene a los creyentes solo en sus mejores momentos.
Cuando quedamos aislados por el problema y la dificultad, entonces esa hambre y ese clamor por Dios se vuelven primordiales al máximo. ¿Qué cuadro gráfico nos pinta el salmista en estos primeros versículos? La tierra seca y árida que le rodea físicamente es el cuadro de su alma sin Dios. Ha vivido lo suficiente como para descubrir que el mundo, incluso el palacio, es un lugar desierto de desencanto, desilusión y derrota, y que no le dará placer. Alguien ha dicho la analogía muy válida de que Satanás no sabe nada en lo absoluto en cuanto al placer. Su especialidad es el entretenimiento. Solo Dios sabe todo en cuanto al placer. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido por la vía dura que aun cuando buscábamos placer, todo lo que conseguimos fue entretenimiento? El placer verdadero viene de Dios. De hecho, el salmista escribe en el Salmo 16:11: «Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». La palabra delicias es otro sinónimo para placer. El verdadero placer viene cuando se conoce a Dios y se sabe que Dios nos conoce y reposamos en su presencia. Luego, vemos la decisión de David. David tomó una decisión muy importante en cuanto a Dios. En el versículo 2 del Salmo que estamos estudiando dice: «Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario». Para poder comprender esto, tengo que llenar un pequeño vacío en la historia de David mientras él huye de Absalón. El relato nos dice que cuando David huía de la ciudad sin que él lo supiera, Abiatar, Sadoc y otros de los sacerdotes habían regresado al santuario donde se guardaba el arca del pacto y sin pedirle permiso a David, habían puesto las varas en su sitio y habían puesto el arca sobre sus hombros. Cuando salieron de la ciudad y estaban cruzando el valle del Cedrón, David se percató de que ellos habían sacado de Jerusalén el arca del pacto y que la llevaban al desierto a donde David estaba huyendo de su propio hijo. Al estudiar el Antiguo Testamento, se darán cuenta de que el arca del pacto era un mueble muy importante del tabernáculo porque representaba la presencia visible, tangible, casi tocable de Dios. Cuando el arca fue robada, Israel quedaba en gran caos. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. No sé lo que usted pensará, pero si yo hubiera sido David y si en algún momento de mi vida hubiera querido que el arca del pacto fuera conmigo al desierto a donde tendría que ir, este sería el momento. Aceptaría toda la ayuda que pudiera conseguir. Muchas gracias. Pero quiero leerles lo que sucedió, según relata 2 de Samuel 15:24. Noten lo que dice: «Y he aquí, también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo». Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Ahora, ¿no es esto extraño? ¿Usted hubiera hecho así? No sé lo que yo hubiera hecho, francamente, si me hallara en la situación de David. Pienso que habría dicho: simplemente traigan el arca y la llevaremos por donde quiera que vayamos. Necesitamos la presencia del Señor. Pero David la envió de vuelta a la ciudad porque sabía, en primer lugar, que ahí es donde debía estar. En segundo lugar, David necesitaba más que la presencia simbólica del Dios Todopoderoso, necesitaba la presencia misma del Dios Todopoderoso. Envió la representación visible de la presencia de Dios de regreso con esta declaración de corazón: si Dios quiere que yo esté bien en esto, lo estaré. Y si no, no lo estaré. Pero lo que necesito ahora no es el arca del pacto. Necesito que el mismo Dios Todopoderoso descienda sobre este campamento y que esté a mi lado en toda esta experiencia en el desierto. ¿Cuántos han estado en esa situación? Usted ha atravesado una experiencia dada y no necesita que alguien le dé algo que colgarse al cuello. Lo que necesita es que el Dios Todopoderoso esté con usted y que su presencia sea real en medio de todo. Así que David toma esta decisión y envía el arca de regreso mientras él sigue al desierto con la promesa de la presencia de Dios. Luego, en el versículo 3 vemos el deleite de David. David dijo: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán.
La vida de David cuelga en la balanza, y así y todo se da cuenta de que la verdadera vida se halla solo en Dios. Le dice al Señor en su oración: Señor y Dios, tú eres mejor que la vida para mí, tu misericordia es para mí mejor que la vida. ¿Cuántos de ustedes saben por qué la misericordia de Dios es mejor que la vida? Es mejor que la vida porque se extiende más allá de la vida. ¿No es así? ¿Qué cuadro es este del corazón de David? David cometió muchas equivocaciones en su vida. Fue un dirigente humano. Sin embargo, algo que es consistentemente cierto de él es que era un hombre conforme al corazón de Dios, y cuando la presión aumentaba, se aferraba con ambas manos a su relación con Dios, buscaba a Dios con todo su corazón. Durante mi reciente enfermedad, la gente me hacía preguntas interesantes. A veces me preguntaban si sentía miedo. Les decía: no, estoy muerto de miedo. Es la verdad desnuda. Una pareja me preguntó si había llorado. Quería decirles que no era asunto suyo, pero eso no era lo cortés. Hasta un periodo breve después del tratamiento podía haber dicho: no lloré. Sabía que esa experiencia se acercaba y Dios me preparó. Pero hubo un día en que me eché a llorar. No me alegra contar eso de las lágrimas, pero sirve a un punto muy importante aquí. Así que voy a contárselo. Fue el domingo de resurrección. Donna y yo estábamos recluidos en un hotel en la ciudad de Del Mar, en California, como paciente externo del programa de trasplante de células en la clínica Scripps. Probablemente era el punto más bajo de la experiencia, y sucedió precisamente ese fin de semana. Me sentía terriblemente mal, pero era el día de resurrección. Era el domingo de resurrección. Así que me levanté temprano. Me fui a la diminuta sala y pensaba: voy a sentarme, encender la televisión y hallar algo que me anime en este domingo de resurrección. Hallé un programa que tenía música de resurrección, gran pompa y elegancia. Empecé a verlo, y entonces, casi sin darme cuenta precisa de lo que sucedía, empecé a llorar compulsivamente. Me sentía abochornado. Donna vino del otro cuarto y me preguntó: ¿estás bien? Le dije: no lo estoy. Le dije: quiero estar en la iglesia, no quiero estar aquí, no debo estar aquí, debo estar en la iglesia. Ese día me di cuenta de lo mucho que deseaba estar aquí, en este templo, en el día del Señor, y lo importante que Dios es para mí. Usted puede decir: pues bien, Pastor Jeremiah, usted es el predicador, se supone que debe estar aquí. Es mucho más que eso. No se trata simplemente de predicar. Anhelo y deseo la oportunidad de adorar a Dios, de estar con el pueblo de Dios y de darme cuenta del gozo de estar en la casa de Dios, deseando estar con Él. Sé que uno puede estar con Dios sin estar en el templo, lo comprendo. Pero hay algo especial en el lugar de Dios y el estar con el pueblo de Dios, especialmente el domingo de resurrección. Me propuse de corazón mejorarme lo más rápido que pudiera. Pienso que así es como se sentía David. Ahí, en el desierto, recordaba las experiencias en el tabernáculo, adorando con el pueblo de Dios, recordaba los grandes días festivos, toda la pompa y las alabanzas que elevaba a Dios. Se sentó ahí en el desierto y su corazón miraba hacia atrás esos años llenos de experiencias y lloró por ese tiempo de intimidad con Dios. Deseaba a Dios. Pues bien, en los siguientes versículos David nos da algunos indicios muy importantes de lo que sucede mientras está ahí en el desierto y sabe cómo andar con Dios ahí. Hemos expresado su anhelo de Dios en medio de esa dificultad, pero ahora aprendemos lo que se supone que debemos hacer cuando estamos con Dios en el desierto. Lo aprendemos a leer las palabras de David. Así que, en segundo lugar, lo que hizo David. En primer lugar, David empieza con una clave muy importante. Cuando uno anda con Dios en el desierto, uno empieza alabando a Dios. Salmo 63:4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca.
David empieza su experiencia en el desierto separado de su reino, perseguido por su hijo, preguntándose lo que va a suceder en el crepúsculo de su vida y dice: lo primero en que tengo que concentrarme es en alabar al Dios Todopoderoso. Ustedes pueden pensar: eso no tiene sentido. No dije que tuviera sentido, simplemente dije que David lo hizo. Cuando uno se encuentra en una situación así, descubre muchas veces que lo que otros dicen que no tiene sentido son las cosas a las que Dios lo conduce. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se empieza a alabar a Dios, incluso en una experiencia en el desierto, las cosas empiezan a cambiar en su propio corazón y es cuestión de perspectiva? A decir verdad, todo este salmo nos enseña cómo David alaba a Dios. Nos dice que va a alabar a Dios mientras viva. En esto uno casi percibe que David no sabe cuánto más va a vivir, pero así y todo dice: Señor, sean los que sean los años de vida que me des, voy a alabarte. En el Salmo 104:33 hay otro eco del mismo pensamiento. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. En otras palabras, Señor, mientras me des aliento, voy a usarlo para alabarte. Este salmo le enseña cómo alabar al Señor. Hay 7 maneras diferentes de alabar a Dios en los primeros 6 versículos del Salmo 63. Voy a mostrárselas rápidamente. 1. Le alabamos con nuestros labios. El versículo 3 dice: mis labios te alabarán. Luego, le alabamos con nuestra lengua. Versículo 4. Así te bendeciré. 3. Le alabamos con nuestras manos. En tu nombre alzaré mis manos. 4. Le alabaremos con nuestra voluntad. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. 5. Le alabamos con nuestra boca. Te alabará mi boca. Versículo 5. 6. Le alabamos con nuestra memoria. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Versículo 6. 7. Le alabamos con nuestro intelecto, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Véalo, con sus labios, con su lengua, sus manos, su voluntad, su boca, su memoria y su intelecto. En medio de la experiencia del desierto, ¿qué es lo que se debe hacer, amigos? Alabar a Dios. Ustedes me pueden decir: Pastor Jeremiah, ¿cómo lo hacemos? Si no lo están aprendiendo, no estoy enseñando muy bien. Voy a decirles algo. Ustedes pueden aprender a alabar a Dios en medio de la dificultad y eso hará la mayor diferencia en el mundo, no solo para Dios, sino también para usted. Alabar a Dios. Luego, lo siguiente que aprendemos de David se halla en los versículos 6 y 7. David pinta mentalmente un cuadro de Dios. No se trata de visualizar a Dios como un cuadro material. Noten lo que dice en el versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. David no era una persona que daba vueltas en su cama durante la noche, frenético por cosas que estaban fuera de su control. Se hallaba en un tremendo lío, en verdad. Pero cuando el insomnio le arrebataba el sueño, no desperdiciaba su tiempo. ¿Saben qué hacía? Se ponía a meditar en Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún problema que hizo tan espinoso, y seamos sinceros en esto, que les ha quitado el sueño? Tal vez se trataba de algún hijo o hija descarriada, algún problema en el negocio en el que uno no sabe qué hacer, o dificultades en el matrimonio o enfermedad, o lo que sea. No pienso que yo haya perdido toda una noche de sueño, sino hasta cuando me enfermé. Entonces no dormí por 3 noches seguidas. No sé cómo explicarlo, pero así sucedió. Lo que David hizo cuando esto le sucedió, dice que recordó a Dios en su cama y que meditó en Él en las vigilias de la noche. Se despertaba, pero no se dejaba ganar por la preocupación ni se retorcía las manos. Simplemente meditaba en Dios, recordaba y pensaba en lo que Dios había hecho por él. Louis Smith escribe en uno de sus libros: la persona que tiene el hábito de la esperanza también tiene el hábito de recordar. La esperanza necesita memorias, así como el escritor necesita notas. Eso se debe en parte a que la esperanza depende mucho de la imaginación.
Nuestras imágenes del futuro brotan de nuestros recuerdos de cosas pasadas. Si esperamos mantener viva la esperanza, necesitamos mantener viva la memoria. Recuerdos felices de buenas cosas que esperábamos y que se cumplieron, y recuerdos gratos de malas cosas a las que sobrevivimos. Cuando atravesamos una experiencia en el desierto, amigos y amigas, una de las cosas más útiles que podemos hacer es recordar la manera en que Dios nos ha ayudado y darnos cuenta de que los problemas que enfrentamos hoy no son sorpresa para Dios, sino en medio de esos problemas mirar por sobre nuestro hombro y darnos cuenta de que hasta aquí nos ha ayudado Él. Acumular en el banco de nuestra memoria depósitos muy importantes de las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y volver a pensar en ellas, en cada una de ellas, amigo mío, cada una de ellas de las cosas que Dios ha hecho por usted en el pasado. A menudo pienso que cuando este gigante de desesperanza empezaba a caer sobre David por la noche y lo despertaba y no podía volver a conciliar el sueño, empezaba a pensar en otro gigante. Un gigante al que había enfrentado muchos años antes. Ese gigante tenía casi 3 metros de estatura y siendo muchacho, David se le enfrentó con apenas 5 piedras lisas, aun cuando necesitó solamente una en realidad. Vio al Dios Todopoderoso darle el triunfo sobre el gigante. Tal vez David razonaba en sus vigilias nocturnas: si Dios me ayudó a vencer a Goliat en mi juventud, de seguro puede darme lo que necesito para atravesar la experiencia que estoy enfrentando hoy. Nunca se olvide de lo que Dios hace por usted. Repito, si usted lleva un diario, recordará las cosas que Dios ha hecho por usted. Serán gran leña para su fuego cuando lo necesite en el futuro. Escuchen de nuevo las palabras del versículo 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿No les parece un gran versículo? Debido a que tú has sido mi ayuda, voy a descansar bajo la sombra de tus alas, porque tú, Dios, puedes hacer todo lo que sea necesario. David alaba a Dios. Luego pinta un cuadro de Dios en su vida y luego, finalmente, en el versículo 8, ora a Dios. Dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El hebreo dice literalmente: mi alma se aferra a ti, Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se atraviesa una experiencia en el desierto, si tiene las conexiones espirituales debidas, eso le obliga a uno a aferrarse a Dios de una manera que no lo haría de ninguna otra forma? Voy a ilustrarles esto. Me temo que cometimos una equivocación muy seria en cierta ocasión con nuestro nieto. Le llevamos a un partido de béisbol la noche en que habría un gran espectáculo de fuegos pirotécnicos. Fue idea mía. Pensé que sería muy bueno que Daniel, David Michael, este servidor y David Todd fuéramos para ver esa gran exhibición en el firmamento. Pero no se me ocurrió en lo más mínimo que eso asustaría al pequeño hasta los huesos. Tampoco sabía que ese año los organizadores iban a hacer algo que nunca antes habían hecho, que dispararían fuegos pirotécnicos entre entrada y entrada, como para despertar el apetito del público para el gran final al finalizar el partido. Nos divertimos de lo lindo viendo el partido y el niño curioseaba todo lo que veía, sentado en las rodillas del abuelo. Nos divertíamos de lo lindo. Pero cuando empezaron a disparar los fuegos artificiales, ustedes nunca han visto nada parecido en sus vidas. El niño se bajó de mis rodillas y se subió a las de su padre como relámpago. Nunca he visto a un niño moverse tan velozmente. Los miré y nunca olvidaré lo que vi. Sepultó su cabecita en el hombro de su papá y se abrazó a él, apretándose contra él a más no poder. Entonces noté algo más, y era que su papá igualmente tenía a su hijito abrazado contra sí a más no poder. Recordé este pasaje. Cuando los fuegos pirotécnicos de la vida empiezan a estallar y empiezan a asustarlo hasta los huesos, ¿qué hacer? Uno se sube a las rodillas del Padre Celestial y se aferra a Él a más no poder. Luego, de repente, en medio de todo eso, usted se da cuenta de que Él también lo está abrazando incluso más fuerte de lo que usted se abraza a Él. ¿No es cierto?
Lo llevé de nuevo en otra ocasión, tratando de ver si lo habían traumatizado de por vida. No tuve que preocuparme mucho porque hicieron estallar fuegos artificiales solo cuando nuestro equipo logró un jonrón. Lo lograron, y nosotros tuvimos que empezar de nuevo todo el proceso. ¿Comprenden que cuando surge el problema sucederá una de dos cosas? Voy a ilustrarles esto en forma visual para concluir. Supongamos en vía de ilustración que Dios está aquí en este punto y yo estoy en este otro punto. Cuando viene el problema, debo cerciorarme con cuidado de no dejar que el problema se interponga entre Dios y yo. Si permito eso, lo que sucede es que el problema y la presión están en el medio. Y si yo estoy en un punto y Dios en el otro extremo, el problema nos separa. ¿No es así? Pero observen, cuando el problema surge, incluso si no sé cómo o por qué tengo que enfrentarme a esto, si corro a Dios y me aferro a Él con todas mis fuerzas, entonces el problema no se interpone entre Dios y yo. El problema estará fuera de los dos y la presión me acercará incluso más a Él. ¿No es eso lo que sucede? ¿No es esto verdad? ¿No es esto lo que me dicen ustedes siempre? Cuando atravesé esta experiencia, nunca sentí más cerca la presencia de Dios como en esos días. Usted tomó una decisión sabia, amigo. No permitió que el problema se interpusiera entre usted y Dios. Se aferró a Dios. Él se aferró a usted y el problema los unió incluso más. La presión estaba en el lugar apropiado. David dijo: cuando estuve en el desierto, mi vida parecía que estaba haciéndose pedazos. Todo lo que supe fue aferrarme a Dios y orar a Él. No tenemos tiempo para estudiar la parte final del Salmo. Voy a decirles simplemente lo siguiente. Ahí vemos a David esperando en Dios. Simplemente se recuerda a sí mismo que Dios atenderá los problemas que él teme. Dios va a lidiar con sus enemigos, va a darle la victoria y finalmente va a vindicarlo. David lo ve todo ya mentalmente. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces, cuando uno se halla en medio de un problema y uno se aferra a Dios, Él casi puede darle una premonición de que las cosas van a enderezarse, que Él lo va a cuidar? Uno recibe la sutil seguridad de corazón. En realidad, eso fue lo que sucedió, porque un día los ejércitos de Absalón marcharon contra los de David y la Biblia dice que los ejércitos de Absalón fueron derrotados. Luego, como ustedes saben, el guapo Absalón iba montado en su mula, galopando a toda velocidad. Tenía una enorme cabellera. Al pasar bajo un terebinto, su pelo se enredó en las ramas del árbol. Ahí quedó colgando en el aire hasta que Joab, uno de los generales de David, llegó y le quitó la vida, contra los deseos de David. Ahí terminó este problema que llegó a ser tan serio. David quedó de todas maneras con el corazón hecho pedazos, pero el reino retornó a sus manos. ¿Cuántos de ustedes saben que el desierto vendrá? No soy ningún profeta de ruina. Soy una persona positiva que piensa hacia adelante, incluso a la luz de lo que he experimentado y de lo que sé en cuanto a esta enfermedad del cáncer que padezco. Soy una persona positiva que piensa hacia el futuro. No se preocupe por el pasado. Simplemente avance agresivamente al futuro de todo corazón. Pero una persona realista también sabe que habrá algunos baches aquí y allá. Un viaje por el desierto, aquí y allá. Sabio es el hombre y la mujer de Dios que acude a la Biblia como su libro de recurso y reconoce que Dios tiene, para cada uno de nosotros, un salmo para el desierto. Empaque sus raciones. Póngalas en un recipiente especial. Recuerde que cuando llega el momento del desierto, Dios tiene algo ya preparado. Le dirá lo que tiene que hacer.